Muy buenas equipo y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a salir de la temática de running y de viajes que cada vez también había menos, pero si lleváis un tiempo por aquí ya sabéis que en este canal hemos hecho también, aparte de hablar de entrenamiento, de carrera y enseñaros mis viajes y mis aventurillas y mis vlogs personales, también hemos hablado de libros, hemos hecho resúmenes de libros y si también me seguís por Instagram desde hace un tiempo sabréis que leo un montón y uno de mis objetivos es leer 52 libros al año, es decir, de media un libro a la semana, y este año lo que se me ha ocurrido es que, como normalmente me leo pues más o menos unos 4 libros al mes, voy alternándolos entre novela, desarrollo personal, empresa y entrenamiento. Pues lo que voy a hacer es traeros un resumen de libro mensualmente en el que os voy a resumir el libro, no tanto que me haya gustado más, sino que creo que pueda serviros a vosotros o ser más de utilidad. Nunca os voy a resumir una novela porque me parece una tontería, realmente son libros para sentarse y disfrutar más que para adquirir conocimiento y aplicarlo. Así que sin enrollarme más os voy a enseñar los que me he leído este mes y os voy a, bueno, no os voy a decir cuál voy a resumir porque ya el título del vídeo hace el spoiler, pero bueno, este mes me he leído Umbral Láctico, ha sido el de la temática deportiva. Me he leído El Italiano, esta es la novela de Arturo Pérez Reverte, novela histórica. Me he leído Ideas que pegan, un poco en temática de empresa, y me he leído Cómo calmar tu mente de Chris Bailey, que efectivamente este es el libro que vamos a resumir hoy. Así que dejamos estos tres y nos quedamos con Cómo calmar tu mente de Chris Bailey. Os voy a intentar hacer un resumen muy resumido, ¿vale? Porque este libro tiene bastante información. Quizás este autor os suene del libro Hiperfocus, un libro que a mí personalmente me encanta, y es que Chris Bailey es una persona que se dedica, digamos, toda su vida está enfocada en la productividad. Es como un mega experto de la productividad, y el libro de Hiperfocus habla básicamente de cómo ser muy productivo, cómo tener mucho foco y, digamos, pues cómo conseguir más cosas. Pues bien, lo curioso es que este autor llevó sus niveles de productividad y de trabajo a tal punto que llegó en una conferencia a tener un ataque de pánico. No entendió muy bien por qué, pero empezó a analizar acerca de la ansiedad, el estrés y la calma, que es lo contrario a ansiedad y estrés, y lo ha reflejado todo en este libro. Es decir, que aparte de que se ha informado muy bien y de que escribe muy bien, pues además lo ha vivido en sus carnes, por lo tanto me parece que eso le da un puntito extra de valor. Mi recomendación es que si después de escuchar este resumen algo resuena y queréis profundizar, pues os compréis el libro, que os dejo el link debajo. Dicho esto, vamos a por el resumen. Vamos a dividir este resumen en 3 partes. En primer lugar, vamos a definir la calma, qué es la calma. En segundo lugar, vamos a tratar de definir la ansiedad y el estrés y las causas que los pueden provocar. Y en tercer lugar, vamos a enumerar una serie de estrategias que nos pueden servir para reducir esa ansiedad y ese estrés y, por lo tanto, llegar a tener calma. La calma es básicamente lo opuesto a la ansiedad y al estrés. Es un estado en el que normalmente no nos cuesta nada concentrarnos, nos resulta sencillo centrar nuestra atención en el momento presente, en aquello que estemos haciendo, y ya un paso más adelante de eso es poder ser capaces de entrar en ese estado de flow, en ese fluir, en ese, digamos, mimetizarnos con lo que estemos haciendo o donde estemos exactamente. Y relacionado con esto también es un estado en el que tenemos una mayor apreciación, es decir, estamos tan presentes en el momento que somos capaces de captar más detalles. Y por último, también es un estado en el que solemos estar más receptivos a nuevas experiencias y a nuevas perspectivas, opiniones. Pasamos al punto número 2, ansiedad y estrés. ¿Qué son y por qué se provocan? Y diferencia entre ansiedad de rasgo y ansiedad de estado. Ansiedad de rasgo es la que, digamos, que ya está diagnosticada como un trastorno, se mantiene en el tiempo y digamos que es como incapacitante. En este punto necesitas, si es tu caso, atender a un profesional, por supuesto. Y por otro lado tenemos la ansiedad de estado, que son, digamos, momentos puntuales más o menos largos en los que sentimos ansiedad. Vamos a hablar de por qué puede provocarse la ansiedad y el estrés. Cuando nos sentimos estresados, normalmente solemos sentir menos alegría y menos entusiasmo por lo que suceda en nuestro día a día. Nos sentimos también
más negativos, más irritables, incluso más retraídos y con menos ganas de relacionarnos con los demás. También un dato curioso que provoca estrés y ansiedad es querer dos cosas opuestas a la vez. Ejemplos así muy gráficos: cuando quiero estar muy delgado y tener six-pack y estar muy en forma, pero a la vez quiero comer hamburguesa y cenar pizza todas las noches porque es mi comida favorita. No podemos tener las dos cosas y eso nos genera estrés. O, por ejemplo, cuando me quiero comprar un cochazo o alguna otra cosa cara que realmente no necesito pero me apetece mucho tener, y a la vez quiero ahorrar para invertir en otras cosas en el futuro. O incluso cuando quiero tener más tiempo libre para hacer lo que me apetezca, pero a la vez siento o quiero ser más productivo y sacar más trabajo adelante. Y por supuesto, la joya de la corona, algo a lo que todos estamos expuestos porque vivimos en la era en la que vivimos, y es la dopamina. Es ese hiperestímulo constante y es básicamente gracias o a causa de Internet, y es que Internet es infinito y tiene estímulos infinitos, y esto nuestro cerebro, a raíz de utilizar Internet, ya sabe que esto es así. Seguro que habéis oído hablar de la palabra dopamina. Es básicamente y muy simplificadamente, por supuesto, esa hormona del placer que normalmente se segrega en grandes cantidades cuando tenemos un placer inmediato a corto plazo. Esto, repito, es muy simplificado, y la cuestión aquí es que cuanta más dopamina se segrega, más necesitamos. Es decir, cuanto mayor es la dopamina que se segrega por un estímulo muy alto, más adictivo es. Es decir, que si miramos noticias negativas en Internet, si estamos todo el rato consumiendo contenido en Instagram o en TikTok o en la red social que sea, nuestros niveles de dopamina van subiendo, pero el cuerpo cada vez quiere más. Y esto deriva básicamente en un estado de insatisfacción constante, en necesitar estar haciendo scroll todo el rato porque no somos capaces realmente de satisfacer esa necesidad. Esto, digamos, que acabamos de comentar está en el lado de las distracciones, digamos, de Internet, de cosas que estamos haciendo sin darnos cuenta que nos están generando estrés y ansiedad. Pero en el lado opuesto tenemos ese sentimiento de hiperproductividad que también nos genera estrés y ansiedad. Y es que lo que le ha pasado al autor del libro, a Chris Bailey, es algo muy común, y es que por meternos en esa rueda de hiperproductividad llegamos a tener un estrés muy alto, y un estrés que se convierte ya en crónico porque la obsesión desmedida por el logro y por la productividad aumenta nuestros niveles de estrés, pero es que además llega un punto en el que somos mucho menos capaces de generar alegría por ese logro que hemos conseguido, y llega un punto en el que también inconscientemente llegamos a familiarizarnos tanto con la sensación de estrés que hasta con las cosas que nos distraemos para reducir el estrés, pensamos que es para reducir el estrés, también nos dan estrés, que volvemos un poco a todo ese uso desmedido de Internet y sin control. Si es tu caso, que sientes que estás en una situación de estrés y ansiedad y crees que es por el trabajo, se suele denominar a un estado de estrés crónico por causa laboral el conocido nombre de burnout. Y se ha estudiado que este síndrome de burnout, que es como sentirse quemado en español, puede venir determinado por 6 factores. En primer lugar, y el más obvio, la carga de trabajo. En segundo lugar, el control que tengas sobre ese trabajo, si tienes los recursos suficientes, la información suficiente, la libertad suficiente de desarrollar determinados proyectos. En tercer lugar, que la recompensa por ese trabajo sea insuficiente, no que objetivamente lo sea, sino que tú sientas que es insuficiente. En cuarto lugar, también que sientas que estás en una situación injusta, es decir, que, pues no sé, tus superiores están tomando decisiones que tú no consideras justas con respecto a ti. Y finalmente, si ese trabajo que estás llevando a cabo está conectado con tus valores. Es muy complicado sentirse pleno y sentirse en calma en un trabajo no que no nos llene ya, sino que vaya en contra de nuestros valores, que los valores de cada persona son diferentes. Y si estás o has estado en una situación de estrés crónico, es bastante posible que te sientas como cansado todo el tiempo, y a pesar de que duermas lo suficiente, te sientes siempre agotado y sin energía. Pues bien, esto tiene una explicación biológica y tiene que ver con el cortisol. Cuando nosotros nos estresamos, nos suben los niveles de cortisol. Pero ¿qué sucede cuando estamos estresados constantemente? Que los niveles de cortisol, pues digamos que están altos todo el tiempo. Y esto provoca
que no se produzcan picos de cortisol en ningún momento. El cortisol no es una hormona mala en absoluto, todo lo que sucede en el cuerpo es necesario, y el cortisol es la hormona que, por ejemplo, se encarga de despertarnos por las mañanas, es decir, de que cuando abro los ojos sea capaz de despejarme, salir de la cama e ir teniendo cada vez más energía. Pues bien, en una situación de estrés crónico, como el organismo tiene unos niveles altos, no máximos, pero sí más altos de lo normal todo el rato de cortisol, no siente la necesidad de subir un pico de cortisol cuando nos despertamos. Y es por eso por lo que los niveles de cortisol, encima de que están altos, no provocan esos cambios que hacen que tengas más energía. Una vez definido estrés y ansiedad y cosas que lo pueden causar, vamos a enumerar las posibles soluciones o las estrategias que nos propone este autor para calmar nuestra mente, para reducir nuestros niveles de estrés y ansiedad. Hay bastantes estrategias que enumeran el libro, pero os voy a contar, digamos, la clave porque lo repite una y otra vez, y es dejar de lado lo digital. No del todo, ahora os cuento, pero recalca mucho que la mayoría de las cosas que nos aportan calma en nuestra vida son analógicas y no digitales. Entonces, por supuesto que a día de hoy no podemos vivir sin lo digital y no tendría ningún sentido porque lo digital nos facilita muchísimas cosas en nuestra vida, pero sí que da un primer tip muy interesante, y es que cuando quieras hacer algo de manera rápida y eficiente, utilices lo digital, pero cuando quieras llenarlo de significado o disfrutarlo al 100%, estar muy presente en eso, lo hagas de forma analógica. Ejemplos: leer un libro en un libro electrónico o en un iPad, o leer un libro en forma de papel. O bien, yéndonos a lo que estamos haciendo ahora mismo, tú quieres ser muy eficiente, por eso estás viendo este resumen de este libro, porque en unos minutos te vas a enterar de las claves más importantes, pero si quieres exprimir la lectura y experimentar todo lo que está contando este autor y disfrutar también del libro, pues lo suyo sería que te vayas a lo analógico, que te compres el libro de papel, lo leas, lo subrayes, vayas hacia atrás, vayas hacia adelante, experimentes, lo repases. Igual que si quieres llamar a tu madre para preguntarle la receta de no sé qué plato que ella te hacía y lo quieres reproducir en tu casa, la llamas rápido, se lo preguntas, te lo dice y al lío. Pero si quieres disfrutar de una tarde con tu madre cocinando juntas, vas a visitarla, cocináis juntos y hacéis ese plato riquísimo, aprendes a hacerlo también, pero disfrutas de tiempo de calidad con tu madre. Por supuesto, una de las estrategias que este autor propone es el ayuno de dopamina, del que tanto se ha hablado últimamente, o al menos yo lo he escuchado hablar muchísimas veces, y es esa, digamos, desconexión de internet o de redes sociales o de lo digital en general. Hay muchos grados, pues se puede ser completamente radical, o se puede hacer de manera un poco más sostenible, que es lo que propone el autor en este libro. La estrategia que el autor propone aquí es no caer en los impulsos, es decir, no meterme en Instagram o en Netflix porque estoy aburrido, estoy triste o tengo algún tipo de sentimiento que quiero tapar, y entonces lo primero que puedo hacer es coger el móvil rápidamente y empezar a hacer scroll. Eso es lo que nos dice que evitemos a toda costa, pero nos indica que si queremos podemos seguir viendo Netflix, si queremos podemos seguir entrando en Twitter, pero que sea de manera planificada. Es decir, quiero ver una serie de Netflix, pues en vez de ponerme 7 capítulos seguidos ahora porque me aburro o porque tengo que hacer algo y estoy procrastinando y de repente me he pasado 4 horas delante de la pantalla, planifique que este sábado por la noche voy a ver 2 capítulos de mi serie favorita, por ejemplo. Entonces no estás cayendo en esa hiperestimulación, en esa generación de dopamina, porque tú ya has decidido que el sábado por la noche está reservado para ver 2 capítulos de Netflix. Y así un poco con todo. Sí que es verdad que las redes sociales, que son muy adictivas, en las que sin querer, en vez de estar 5 minutos, estás 40 y no te has dado ni cuenta, sí que recomienda que seas bastante, digamos, estricto y que digas durante una semana o 2 o 3 o lo que sea, no voy a entrar en Instagram o no voy a entrar en TikTok. En ese sentido sí, pero el resto de redes sociales o de herramientas digitales que pueden estar conectadas a internet o no, que no sean tan propensas a hacernos perder la noción del tiempo, lo que hagas es eso, reducir
su consumo y planificar su consumo. Después de eso, como dice el autor del libro, puedes comprobar cuáles son los beneficios de haberlo hecho, vas a ser más consciente de su uso y probablemente hagas un uso diferente y mejor de estas herramientas. Más estrategias y todo relacionado con lo digital, como os comentaba, lo que recomienda es que seas muy selectivo a la hora de ver noticias y que no lo hagas antes de irte a dormir o mientras estés comiendo. También puedes reducir todo lo posible las notificaciones de tu teléfono. Otra propuesta que me ha gustado bastante es que hagas una lista de cosas de las que disfrutas, que pueden ser cosas totalmente cotidianas. De hecho, te invito a que hagas una lista de cosas muy cotidianas, tipo prepararme una taza de café caliente, leer debajo de una manta, dar un paseo por el parque del lado de mi casa, lo que sea, que sean cosas que disfrutes. Haz una lista larga y después de hacer esa lista tienes que todos los días hacer una cosa, ¿vale? El fin de semana igual te puedes ir a la montaña a hacer una ruta porque es una de las cosas de las que disfrutas, pero igual un miércoles no es tan posible que hagas esto y tienes que optar por darte un baño de agua caliente con burbujas, por ejemplo. Pues eso es más posible, más cotidiano y ya estás haciendo una cosa en tu día de la que disfrutas mucho. Y como decíamos antes que la mayoría de las cosas que nos generan estrés son digitales y la mayoría de las cosas que nos generan calma son analógicas, intenta que tu día esté equilibrado. Y el autor muestra esta tabla en la que muestra algunos ejemplos de actividades, digamos, que generan más nivel de estrés y menor nivel de estrés, que casi todas las analógicas están abajo. Pues en ese sentido identifica qué actividades de tu día a día te generan más estrés, cuáles te generan menos estrés, cuáles son analógicas y cuáles son digitales, y trata de que estén equilibradas. Hemos hablado mucho de la dopamina. En contraposición de la dopamina hay hormonas como la oxitocina, las endorfinas o la serotonina que tienen muchos beneficios a la hora de combatir el estrés y la ansiedad. ¿Y cómo podemos tratar de segregar esas hormonas? Pues realmente es muy sencillo. La oxitocina se segrega con las relaciones sociales, físicas, quedando con amigos, con familia, con pareja, con quien quieras, pero eso, relacionándote con los demás. La serotonina se segrega realizando cosas que nos hagan sentirnos orgullosos de nosotros mismos y suele coincidir con que ese sentimiento de orgullo está relacionado muchas veces con ayudar a otras personas. Entonces, trata de buscar algo que te llene en ese sentido. Y en tercer lugar, segregar endorfinas es mi favorito porque es a través de la actividad física o a través de la risa. Así que muévete y ríete. Y si son las dos cosas a la vez, ya mejor que mejor. Y ya como dos últimas estrategias, hemos hablado al principio del vídeo, hemos mencionado varias veces la presencia, que la calma está caracterizada porque se suele estar muy presente en el momento que estamos viviendo exactamente y no en otras cosas, ni en el pasado ni en el futuro, y no solemos estar preocupados. Pues bien, la presencia también puede practicarse y el autor propone en primer lugar pues la meditación. La meditación no es una cosa complicada, es simplemente estar presente en nuestra respiración o en nuestro cuerpo, en algo de nosotros. Nos van a venir 500.000 pensamientos de otras cosas, pero eso se practica, no hay que intentar poner la mente en blanco, no hay que intentar flotar ni cosas extrañas, es simplemente estar presente. Y en cuanto te distraigas, ser consciente de que te has distraído y volver a concentrarte en tu respiración, que es lo que se suele recomendar porque es, digamos, como lo más tangible o lo más sencillo. Pero es que cuando uno no está acostumbrado a estar presente, ni siquiera se da cuenta de que se ha distraído. Se da cuenta 5 minutos después de que está pensando en otra cosa totalmente diferente. Y ya para cerrar, también recomienda que escribamos un diario y a mano, de manera analógica, porque de nuevo conectamos mucho mejor cuando escribimos con la mano en vez de en el ordenador. Y en ese diario, que lo ideal es que lo hagas al final del día, puedes poner qué es lo que ha sucedido en tu día a día, de nuevo, para ser más consciente y para estar más presente en tus acciones y pensamientos y sentimientos diarios. Y hasta aquí el resumen del libro Cómo calmar tu mente, de Chris Bailey. Espero que os haya servido. Os leo en comentarios si queréis contarme lo que sea. Muchísimas gracias por ver este resumen y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!